Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la escuela. Y bueno, yo me voy a encargar de presentar a Antonio Bailos, lo cual tiene en principio una gran dificultad porque si uno se limita a leer su currículum, corre el riesgo de agotar todo el tiempo antes de que empiece lo verdaderamente importante, que es escucharle a él. Y sería una lástima porque quienes le han leído, quienes le han tratado o quienes simplemente se han asomado a sus textos saben que Bailos no solamente es un gran catedrático del derecho del trabajo, es una forma distinta y reconocible de estar en el mundo jurídico, con rigor, con compromiso, con ironía y con esa mezcla tan poco frecuente de sabiduría académica y de sentido del humor que permite decir cosas muy serias sin ponerse más solemne de lo necesario. Antonio Bailos es catedrático emérito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha y su obra es amplísima. Ha escrito de todo, ha escrito sobre huelgas, servicios esenciales, sobre libertad sindical, negociación colectiva, despido, derecho social europeo, inmigración, digitalización, plataformas, deslocalización, de todo. Ha dirigido la revista de Derecho Social que muchos laboralistas coleccionamos como oro en paño y que yo heredé de mi compañero anterior y que ha fallecido, de Wuhan, que él ya tenía un montón y yo ya fui siguiendo la colección y que desde luego es un referente en nuestro mundo. Ha impulsado y es el presidente honorario del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social y ha recibido muchísimos reconocimientos internacionales muy relevantes. Pero lo esencial de Bailos no cabe en la enumeración de títulos, de premios o cargos. Lo esencial es que ha sabido explicar el derecho del trabajo como un lenguaje propio de la ciudadanía y porque en sus libros hay una idea constante que tiene para mí una gran honestidad intelectual y es como digo, es una idea o varias ideas que podrían reflejarse en situaciones como que el trabajo no es una mercancía cualquiera, el despido no solamente es un coste, la huelga no es solo una molestia administrativa, el sindicato no es una organización obsoleta, la negociación colectiva no solo es un trámite. Por eso la ponencia que hoy nos va a dar Bailos, dedicada a la participación social como clave para la consecución del trabajo decente, enlaza directamente con el centro de su pensamiento. El trabajo decente no puede ser simplemente una expresión amable para discursos institucionales ni una etiqueta elegante que cualquier política pública pueda añadir a sus textos. El trabajo decente exige salario suficiente, estabilidad, salud laboral, igualdad, tiempo de vida, protección frente a la precariedad y garantías siempre frente a los nuevos poderes empresariales, incluidos sobre todo los que se esconden tras algoritmos, pero sobre todo exige participación colectiva, porque sin sindicatos y sin representación colectiva, sin información, sin negociación, sin consulta, sin huelga, el trabajo decente corre el riesgo de convertirse en una promesa meramente bien intencionada. Allí donde hay participación sindical real, el trabajo decente deja de ser una consigna y empieza a convertirse en una realidad práctica. Por eso escuchar hoy a Antonio Bailos es una oportunidad magnífica, no solo porque habla uno de los grandes laboralistas de nuestro país, sino porque habla alguien que ha dedicado su vida a pensar algo que sigue siendo decisivo, cómo hacer que el derecho del trabajo sea de verdad un derecho de la ciudadanía, cómo impedir que la economía se coma a la democracia y cómo recordar con la elegancia de quien sabe mucho y la ironía de quien no necesita demostrarlo a cada minuto, que detrás de cada norma laboral hay personas, hay vidas, hay conflictos, hay un futuro. Así que no les voy a entretener más, les recibimos con gratitud y con afecto y con una expectativa muy razonable que nos ayude a pensar, porque cuando Bailos toma la palabra, el derecho del trabajo deja de ser una asignatura del derecho laboral y vuelve a ser lo que nunca debió dejar de ser, una forma democrática y profundamente humana de llamar a las cosas por su nombre. Pues muchas gracias y puedes empezar. Bueno, muy buenos días. Lo que pasa es que lo terrible de este tipo de presentaciones tan maravillosas como la que me acabas de hacer, pues es luego da la posibilidad inmediatamente
defraudar, ¿no?, al público, lo cual siempre pues es también nuestro oficio, ¿no? También nuestro oficio es un oficio de impostores también, así que en definitiva estamos bien. Bueno, yo quiero agradecer, de verdad, agradecerte enormemente esta presentación, pero vamos, quiero agradecer que por fin vuelvo a estar aquí en Oviedo y rodeado de tantos buenos amigos, ¿no?, que esto es lo bueno. Quiero a Alba, a Zapi, quiero especialmente, en fin, darle las gracias por este tema y por estar en esta segunda escuela de verano, pero que ya se ha confirmado como efectivamente un debate sobre el pensamiento crítico, con lo cual, bueno, una de las, yo creo, de los valores que puede tener este tipo de intervención primera es justamente el abrir un debate sobre el problema del trabajo decente que vamos a ir viendo a lo largo de todos estos días, ¿no? Yo, para entrar ya directamente en materia, querría, digamos, la charla habla sobre dos grandes conceptos, ¿no?, que yo creo que ya se han señalado, ¿no? Uno es el concepto de trabajo decente y otro es el concepto de participación social, ¿no? Entonces, en principio, trabajo decente, ¿no? El trabajo decente, al margen de lo que luego se concrete, en lo que luego se concrete, el trabajo decente es fundamentalmente una noción que proviene de la Organización Internacional de Trabajo y que aparece como un concepto que es capaz de mostrar su implantación universal. Es decir, el trabajo decente nace como una noción en donde el trabajo con derechos, ahora veremos, es algo universal que debe ser respetado, que debe ser garantizado en todos y cada uno de los estados que forman parte de la Organización Internacional de Trabajo. Y nace en los tiempos de, como no podía ser de otra manera, en los tiempos de la globalización. Es decir, el principio de lo que va a ser la noción de trabajo decente lo encontramos en una declaración, que es la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, que hace la OIT en 1998, es decir, en el siglo pasado, pero ya en las postrimerías del siglo pasado, en un contexto que es el contexto de una globalización de mercados abiertos, del derrumbe del socialismo real, etc. En ese contexto se habla de una declaración en donde se dice, bueno, vamos a ver, dentro de todo lo que es el conjunto de normas internacionales del trabajo, que deben en definitiva regir lo que son las relaciones laborales en cada uno de los países, hay una serie de principios que es lo que los internacionalistas llaman el jus cogens, ¿no? Es decir, hay un tipo de principios y de derechos que son inderogables y que además tienen que manifestarse en todos y cada uno de los ordenamientos nacionales, ¿no? Y ahí entonces se habla de esos famosos principios, famosos para todos nosotros: la prohibición del trabajo forzoso, la prohibición del trabajo infantil, la defensa de la libertad sindical y de la negociación colectiva y el principio de no discriminación, que luego esta declaración es enmendada en el año 2022 e incorpora el tema del derecho a la salud en los lugares de trabajo, el ambiente, los ambientes saludables como tal, ¿no? Sobre ese principios, que no son principios universales, que todos los países que forman parte de la OIT tienen que mantener, aunque no hayan suscrito, aunque no hayan ratificado los convenios fundamentales que desarrollan cada uno de esos principios, pues bien, entonces al año siguiente el director general, que era a la sazón un chileno muy conocido, Juan Somavía, entonces en su informe a la Conferencia Internacional de Trabajo elabora esta noción. Trabajo decente, que nosotros realmente lo traduciríamos más por trabajo digno, pero en definitiva, bueno, porque para nosotros decente es de la cintura para abajo, ¿no? Eso es lo que normalmente pensamos. Y bueno, pero es trabajo decente como tal, y entonces ahí reconstruye, sobre la base, evidentemente, de esos principios de derechos fundamentales, pero reconstruye un concepto más global, ¿no? En donde dice, vamos a ver, el de trabajo decente requiere de la libertad, de la igualdad, de la seguridad y de la dignidad humana, ¿no? Y esos son los cuatro grandes. Y ahí, evidentemente, pues entra la libertad sindical, la negociación colectiva, la prohibición del trabajo forzoso, en el tema de igualdad, naturalmente, la no discriminación. No discriminación que no solo es por motivos de género, sino por raza, por etnia, por ideología como tal.
En el materia de la seguridad está todo el problema del derecho a una protección social, derecho a la seguridad social, derecho naturalmente a la salud laboral, que además queda reforzada luego a partir del año 2022, y el derecho al desempleo, ¿no? Que es otro de los, digamos, la protección, una protección ante la pérdida del trabajo como tal, ¿no? Y luego, naturalmente, pues el tema de la dignidad humana incorpora también un mecanismo del cual hablaremos, que es el del diálogo social como tal. Bueno, ese conjunto, que es el de trabajo decente, que se vehicula a través de los convenios fundamentales y no de la OIT, ese concepto es un concepto que luego vamos a incorporar, y aquí se va a tratar también sobre el tema de la Agenda 2030. En definitiva, todos los documentos internacionales van a hacer, a partir del siglo, van a hacer referencia a ese trabajo decente como tal, y luego, lógicamente, nosotros ese concepto de trabajo decente lo trasladamos a las grandes declaraciones de derechos que encontramos tanto a nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el PIDEX, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero también fundamentalmente a través del tema regional europeo nuestro, a través tanto de lo que podría ser la Convención Europea de Derechos Humanos, como la muy importante Carta Social Europea y luego, a nivel de Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Bueno, en todo este conjunto de una construcción de un concepto a nivel internacional, nosotros, a su vez, tenemos un eje de lectura que es nuestra Constitución, ¿no? Tenemos la Constitución española, en donde evidentemente la idea de trabajo decente forma parte constitutiva tanto de lo que es el concepto de Estado social como de una serie de elementos a los que luego vamos a hablar, en donde no es menor ni pequeño la relación que existe entre la esfera económica y social, la esfera democrática y la esfera de la participación, pero eso lo vamos a hablar enseguida. Bueno, quiere decirse que este concepto de trabajo decente, por otra parte, ha sufrido y sigue teniendo una serie de embates, de desarrollos, etcétera, en ese espacio, en el espacio internacional, ¿no? Yo quiero señalar dos, única y exclusivamente. Uno es la idea que mantuvo durante mucho tiempo las organizaciones empresariales, consistente en que la protección de la libertad sindical no implicaba necesariamente, la protección de la libertad sindical a través del Convenio 87 de la OIT, no implicaba necesariamente la tutela del derecho de huelga. Es decir, que cuando la norma internacional como principio y derecho fundamental, como principio del trabajo decente, habla de libertad sindical, no se podía entender que hablara del derecho de huelga. Y esto, como sabéis, surge fundamentalmente, digamos, se data históricamente también en los años 90, cuando ha caído el mundo socialista, en la medida en que justamente hasta entonces no había habido un cuestionamiento de que la libertad sindical incorporaba el tema del derecho de huelga, entre otras cosas porque no había este cuestionamiento, porque se presentaba como un logro del pluralismo político y social de los países del Occidente frente al socialismo real, ¿no? Pero entonces, a partir de ese momento, hay un cuestionamiento continuo, de tal manera que tanto el Comité de Libertad Sindical, pero sobre todo la Comisión de Normas, no puede funcionar en un momento dado porque los empresarios se niegan a que se atiendan violaciones del derecho de huelga, entendiendo que no formaba parte de la libertad sindical. Bueno, esto se ha solventado mediante una consulta a una opinión, que la Corte Internacional de Justicia realice una opinión, y esa opinión se ha realizado en mayo de este año, y en el que efectivamente la Corte Internacional de Justicia ha reivindicado el hecho del derecho de huelga como una parte de la acción sindical. Algo que para todos nosotros era evidente, pero a veces ya sabéis que vivimos en un momento en el que hay que defender lo evidente, ¿no? No es necesario insistir en ese tema. Bueno, ese es un tema. El segundo tema es la Carta Social Europea y el órgano que lo interpreta, que es el llamado Comité Europeo de Derechos Sociales. Y ahí hay todo un desarrollo también, ahí sí que en clave interna, hay todo un desarrollo de la doctrinal, pero luego, evidentemente, también
ha llegado al Tribunal Supremo, en el cual se intenta por todos los medios desvalorizar la interpretación que este órgano, que es el Comité Europeo de Derechos Sociales, lleva a cabo de los preceptos de la Carta Social Europea, en la medida en que la interpretación que lleva a cabo de los preceptos de la Carta Social Europea obligarían a una reforma legislativa interna en el Estado español. Fundamentalmente estoy hablando, como todos conocéis, del tema del despido y de la insatisfacción que para el reconocimiento del derecho a que el despido se realice por justa causa y, por tanto, a su vez que, digamos, la sanción al comportamiento empresarial que vulnera ese elemento fundamental del despido por justa causa sea una sanción adecuada y suficiente, pues impide pensar que la indemnización española, el sistema indemnizatorio español por despido, basado únicamente en la antigüedad del trabajador y en donde, por otra parte, se eliminó desde la reforma del 2012 el problema de los salarios de tramitación, pues, digamos, el Comité Europeo de Derechos Sociales, como todos conocéis, ha defendido que este tipo de indemnización, ese tipo de sistema indemnizatorio es contrario al reconocimiento del artículo 24 de la Carta Social. Bueno, ahí en ese sentido, tanto la doctrina, una parte muy relevante de la doctrina española, como fundamentalmente el Tribunal Supremo, ha entendido que este tipo, como por otra parte también ha entendido que ni el convenio 158 de la OIT ni las decisiones de la Carta del Comité Europeo de Derechos Sociales tienen relevancia suficiente como para poder establecer un sistema de indemnización adicional en el caso del despido. Bueno, esto es un tema en donde posiblemente luego aquí va a tener un cierto desarrollo, un cierto recorrido, pero en cualquier caso lo dejo ahí como, digamos, uno de los elementos que luego problematizarán el discurso sobre la participación social como clave para la consecución del trabajo decente. Bueno, por tanto, esto es la idea un poco de lo que es el trabajo decente. El trabajo decente, en definitiva, es un trabajo con derechos, es un trabajo en donde la situación, el hecho mismo de prestar la actividad para otro, conforme a lo que es el ámbito del derecho laboral, el ámbito de tutela del derecho laboral, reconoce un elemento de emancipación personal, reconoce en definitiva que el trabajo no es una mercancía, como señala la Declaración de Filadelfia de la OIT, y en definitiva intenta dotar a ese sujeto que trabaja, intenta dotarle de una serie de una posición jurídica que le permita en una gran parte, bueno, pues digamos, preservar un espacio de emancipación y un espacio de autonomía. Esto es un poco la idea de lo que es el trabajo decente, el trabajo con derechos, el trabajo donde haya una cierta estabilidad en el empleo, como bien he señalado, donde haya una permanencia en el empleo, pero también, naturalmente, donde ese trabajador, esa trabajadora se sienta y se le permita ser ciudadana, ¿no? Tener unos derechos de ciudadanía, donde en definitiva sea capaz de desarrollarse de una manera dinámica en un proceso tendencial a la igualdad, etcétera, etcétera. Es decir, eso es un poco lo que es digamos, el núcleo, ¿no?, de lo que es la idea del trabajo decente y, como digo, a lo largo de todos estos días vais a seguir hablando. Pero bueno, dicho eso, y centrándome en que en la Constitución española, como luego veremos, reconoce y parte realmente de ese concepto en muchos de sus preceptos, bien, el segundo punto no es qué es el trabajo decente, sino cómo se consigue el trabajo decente, ¿no? ¿Cómo se consigue el trabajo decente y cuál es el papel de la participación social en la consecución del trabajo decente? Bueno, en principio estamos hablando de un marco de derechos y, por tanto, normalmente estamos hablando de un marco institucional que se configura normativamente, ¿no? Y entonces, en principio, pensamos en asambleas legislativas y en el espacio público, ¿no?, como el lugar en donde vamos a intentar lograr ese trabajo decente, ¿no?
Por tanto, la capacidad normativa del Estado, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la participación social en esa capacidad normativa del Estado? Bueno, pues todo el mundo lo sabemos, pluralismo político, y entonces nosotros la participación social se verifica a través del mecanismo electoral y el lograr mayorías de gobierno que sean mayorías progresistas, ¿no? Eso pues todos lo sabemos. O sea, lo que razonablemente se piensa es que pues, la gran mayoría del pueblo trabajador, como se decía en una ocasión, y además algunos ya lo avanzaban, pues la gran mayoría del pueblo trabajador exige gobiernos que legislen para él. Como es natural, la experiencia histórica demuestra que quizá esta idea no está muy afinada, ¿no? Es decir, que en gran medida, en muchas ocasiones, parece que no se ha llegado a efecto, vamos, salvo en los últimos momentos. Pero bueno, si además de las mayorías de progreso, dice, hay otro tipo de posibilidades. Por ejemplo, la iniciativa legislativa popular. Es decir, de tal manera que ante un momento concreto, como nosotros hemos hecho, la última es el tema de la regularización de los trabajadores migrantes, pero un grupo corpulento de ciudadanos participa socialmente diciendo, bueno, llaman a la Asamblea Legislativa, oiga, un grupo fundamental, quieren que legisle usted sobre esto. Y legisle con esto en este sentido, ¿no? Esto es un poco... O... al revés, hay otro tipo de ordenamientos en donde se dice, usted ha legislado, imaginemos, sobre el despido, ¿no? O imaginemos, bien, pues entonces hagamos un referéndum para derogar esa norma, porque, a pesar de que usted ha dicho, nosotros entendemos que esa norma es una norma, digamos, que la mayoría del pueblo no quiere. Por ejemplo, caso italiano famoso de generar por el sindicato, la Confederación General Italiana de Trabajo, hace un año promovió 5 referéndum para intentar justamente derogar la regulación, entre otras cosas, sobre el despido, sobre la indemnización de despido, basada justamente en una decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales, y también otro tipo de temas sobre subcontrataciones o contratación temporal, etcétera, etcétera. Bueno, nuestro sistema, como sabéis, estos instrumentos son muy débiles o incluso inexistentes. Es decir, la iniciativa legislativa popular no lleva a nada, sí, lleva a poder ser considerada por el Parlamento, pero no hay una vinculación a este tema. Y en los referéndums que voy a contar aquí, con lo que ha habido del referéndum, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ese referéndum consultivo que establece el artículo 92 de la Constitución, pero siempre consultivo, ¿no? Es decir, no es un referéndum definitivo ni siquiera. Por lo tanto, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del pluralismo político, del tema tal, la participación social, pues es una participación que se realiza y se verifica única y exclusivamente a través de esa mediación, que es la mediación de los partidos políticos y, naturalmente, la mediación electoral. Eso es el elemento central. Con el agravante, o no el agravante, de que normalmente los partidos que concurren a la contienda electoral, que es una hermosa que a mí me han enseñado, pues los partidos que van a la contienda ya no son partidos uniclase, es decir, no se sienten llamados a defender a una clase, sino que son partidos pluriclase, es decir, hablan al ciudadano, no hablan al trabajador, o no hablan solo al trabajador, sino que hablan al ciudadano. Y el ciudadano, evidentemente, pues, digamos, hablan, vamos a ver si llego a explicarme yo desde ese punto de vista, no hablan desde el punto de vista de la explotación, como eje fundamental de su línea política, ¿no? Sino hablan desde el punto de vista de la ciudadanía, de la necesidad de desmercantilizar necesidades sociales, estoy hablando de los partidos de izquierda, claro, no estoy hablando de los que gustan lo contrario, ¿no? Es decir, hablan fundamentalmente desde ese punto de vista, ¿no? Y de intentar abarcar la condición de ciudadano, que evidentemente lleva consigo la condición de trabajador, pero no destaca, ¿no?, la condición de trabajador o de trabajadora como el elemento básico de la participación como tal. Esto digo desde ese punto de vista, ¿no? Son los que los italianos llaman partidos pillatodo, pero no me parece que sea correcto señalarlo como tal. Bueno, pese a que alguno de ellos lleva la O en el título, ¿no?, de eso. Bueno, bien, pero esa es la única participación que se permite, esa es la única participación social. Entonces ahí ya, pues el resultado ya lo ha dicho mi querida presentadora, y es que no, el resultado no. ¿Por qué?
Porque la participación social, es más, nosotros como laboristas, la participación social la vemos colocado en otro lugar. La hemos colocado en lo que nuestra Constitución posibilita a través del reconocimiento en el artículo 7 de los sindicatos de los trabajadores y asociaciones empresariales como elementos fundamentales fundamentales que además suponen la seña de identidad de la democracia española, es decir, un sistema democrático no se puede reconocer en España sin la presencia de sindicatos y asociaciones empresariales para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios. Es decir, fundamentalmente como representantes institucionales del grupo social trabajador y del grupo social empresario. Y ese elemento, que es la representación institucional, que se coloca digamos, de una manera muy clara. El artículo 6 habla del pluralismo político y los partidos políticos como elemento central, y el artículo 7 habla en el título preliminar, ¿no? Y en el título preliminar, que por tanto es un elemento, digamos, decisivo, ¿no?, de lo que es los grandes principios que conforman la monarquía parlamentaria y el sistema democrático español como tal. Y ese sindicato que aparece ahí mencionado en el artículo 7, que tiene como misión representar institucionalmente a todas y todos las personas que trabajan, naturalmente tiene una correlación legislativa, y esa correlación legislativa es la representatividad sindical, la mayor representatividad sindical, que es la que en definitiva se conforma en torno a comisiones de UGT, pero sobre la base de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, de, digamos, basarse su representatividad, sobre el fenómeno de representación en los lugares de trabajo, a través de un mecanismo electoral, como todos conocéis, que es la elección de comités de empresa y de la personal. Bueno, esos sujetos, ¿cómo influyen? ¿Cómo pueden participar socialmente en la creación de un marco legal? Pues naturalmente a través de lo que se viene a llamar el diálogo social. El diálogo social, que es una intervención directa en la conformación del marco normativo, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues es fundamentalmente un fenómeno de interlocución política, en donde el poder público, el poder del Estado, en definitiva, reconoce como interlocutor, como sujeto que va a participar en la normación, en la producción de derecho, a estos sujetos, a sindicatos y asociaciones empresariales. En ambos casos más representativos, porque son los que representan a la totalidad de los trabajadores y a la totalidad de las trabajadoras y empresarios y empresarias de esto. Bueno, ese reconocimiento de la interlocución política, del reconocimiento del sindicato más representativo como sujeto político, por tanto, y esto es importante señalarlo, naturalmente lleva consigo, tiene un interés, ¿no? El Estado tiene el interés, le legitima, le reconoce como interlocutor, porque así legitima socialmente sus políticas. No solo lo legitima a través del poder de la mayoría parlamentaria, sino que en muchas ocasiones es más importante la legitimación social que no la legitimación política que se puede conseguir como tal, ¿no? Y, naturalmente, luego hablaremos de esto, cómo se plasma ese acuerdo, ese diálogo social que acaba en un acuerdo. Pues normalmente el Estado lo realiza a través del Gobierno, a través de la iniciativa legislativa gubernamental, a través de lo que se llaman los decretos leyes, las normas de urgencia. Tradicionalmente el diálogo social va ligado a que el Gobierno adquiere ese protagonismo en la iniciativa legislativa como tal. Naturalmente, esa iniciativa legislativa tiene que ser luego avalada por el órgano legislativo parlamentario, de tal manera que no se rompa el principio fundamental de que las leyes las hacen los parlamentarios. Las hacen los parlamentarios presionados también por otro tipo de sujetos, pero esto es lo de menos, ¿no? Bien, y en definitiva, digamos, ese Parlamento puede o bien convalidarlo, como bien se ve, o bien apropiarse de ese tema y lo tramita como proyecto de ley, como ha pasado tanto. Bueno, naturalmente, el diálogo social, la concertación social, como digamos, está anclada, ¿no?, en ese artículo 7, ha tenido muchas formas de expresión en la historia de las relaciones laborales democráticas.
muchas formas. No voy aquí a contarlo porque lo conocéis todos de sobra. Y, en definitiva, lo que sí me interesa señalar es que no es un fenómeno reconocido normativamente. Es decir, el diálogo social produce realmente normas, pero no es un fenómeno regulado normativamente, ¿no? Y, por lo tanto, es una práctica de participación social de intensidad variable, porque no es lo mismo mira, me está llamando en estos momentos posiblemente Pedro Sánchez y no vamos a hacerle un momento. Voy a poner aquí, silenciar. Bien. Me refiero a que es una práctica de intensidad variable. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el Acuerdo Económico y Social de 1984 con un diálogo social selectivo solo con la UGT y la COE y el Gobierno. No es lo mismo el tipo de acuerdos, que eran acuerdos más programáticos que tenían que desarrollarse positivamente, por ejemplo, lo que ha sucedido con la Ley Rider, ¿no? En donde toda la última concertación social, el último diálogo social, lo que se concierta es la norma. Es decir, realmente lo que se está haciendo es que directamente los interlocutores sociales crean la norma y luego la pasan al Parlamento y dicen, ¿qué tal? ¿No? Esta es un poco la historia. Bien, lo que pasa es que lo que también es cierto es que la carencia de concertación social o la actividad legislativa o gubernamental o la iniciativa legislativa del Gobierno que intente normar el problema del trabajo, ¿no? El trabajo decente, contra lo que pretenden los sindicatos, contra la posición sindical, tiene una sanción. Y la sanción es la huelga general. Y esto también ha sido una práctica social. Es decir, cada vez que no ha habido ese tipo de concertación o cada vez que esa concertación ha sido rota y sustituida por una norma que choca directamente contra los intereses defendidos por los sindicatos, pues viene la huelga general, ¿no? Vosotros recordar la última huelga general, las últimas huelgas generales fueron en el 2012 frente a las dos estas, pero como bien sabéis desde el año 85, desde la primera huelga general del año 85, la famosa del año 88, etcétera, etcétera, la del año 94, la del año 2002, etcétera, es una sanción a la inexistencia del diálogo social o un diálogo social que es claramente, hostil a lo que es el reconocimiento de la participación social de los trabajadores y de las trabajadoras como tal. No voy a dejar de decir que el diálogo social, como todos sabéis, ha tenido un periodo de oro como natural, por cuando se ha convertido en un mecanismo real de participación sindical en la producción de normas laborales, ampliando derechos y ampliando los sujetos a los que se les aplicaba esos tipos de derechos, ¿no? Y esto yo creo que es evidente y no es necesario aquí en este auditorio señalarlo. Es fundamentalmente entre el 2020 y el 2023, yo creo que ha sido un fenómeno clarísimo en cuanto a la permanencia y protección del empleo, la creación de nuevos derechos frente a transformaciones importantes del proceso productivo, el trabajo a distancia, las plataformas digitales, etcétera, el eje fundamental de crear un nuevo marco institucional en donde la contratación temporal y la precariedad temporal quede, aislada, arrinconada a los momentos en donde realmente pueden existir causas temporales de empleo, la revalorización de una cierta negociación colectiva, etcétera, etcétera. No voy a contar ese tema. En el otro periodo del Gobierno el diálogo social ha existido, ya hemos llegado a acuerdos importantes, pero simplemente acuerdos bilaterales entre el Gobierno y los sindicatos, ¿no? Porque naturalmente ha habido unas reticencias fuertes de la COE, que funciona en este caso como correa de transmisión por utilizar el viejo término, de la derecha y de la extrema derecha entre nosotros, ¿no? Pero lo que a mí me interesa más de esta etapa es el debate, que posiblemente luego, si hay tiempo, podríamos dedicarle algo, un debate que es un debate de fondo sobre participación y democracia. Es decir, la participación social, en todo caso, ¿es democrática o solo hay participación democrática cuando la participación se realiza a través del sistema
electoral y del sistema parlamentario. Este es un elemento, un ritornelo que ha aparecido claramente fundamentalmente con la reforma laboral, pero no solo, ¿no? Es decir, si la participación social a través de la representación de los interlocutores sociales da en sí mismo considerado, es una participación al mismo nivel, o por lo menos, en cualquier caso, una participación tan extraordinariamente relevante que las mayorías parlamentarias deben atenderla y deben, en definitiva, asumirla como propia, o si, por el contrario, hay una relación de subordinación. Es decir, uno puede participar, puede haber una participación social, puede haber un acuerdo social, pero ese acuerdo social está subordinado a que los partidos políticos, la dinámica de la representación política lo acepte y lo considere. Formalmente no hay problema, ¿no? Porque formalmente el problema se va por otro lado. Si la mayoría parlamentaria dice que no a un proyecto de ley sobre reducción de jornada, pues no hay nada que ver, ¿no? El problema será un problema político, ¿no? Si esto ha implicado una derrota del Gobierno y de los sindicatos que pactaron o no. Pero desde el punto de vista formal no hay problema, porque es un mecanismo formal, es decir, el decreto ley lo que hace es que luego tiene que estar valorado, positivamente. Pero el debate es, yo creo, más profundo, ¿no? El debate es la participación que llevan a cabo los sujetos sociales. ¿Es una participación de segunda? A esto me refiero, es decir, no debe valorarse. Y solo debemos valorar la participación política. Digo porque cuando se habló de la reforma, cuando se discutió la reforma laboral del 2021, el Real Decreto Ley 32-21, y que sabéis que se saldó, como dice aquel, como el partido de Brasil-Japón de ayer, ¿no? En el último minuto alguien metió un gol ahí, como tal, en fin, ese gran diputado que luego varios le hemos mandado botellas de vino, etcétera, para celebrarlo, para celebrar su traición, lógicamente, pero bueno, una traición correcta. Siempre hay delatores, lo sabéis bien, porque ahora se sabe, hay delatores que deben ser premiados, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros anticipamos incluso ciertos fallos judiciales sobre el respecto. Bueno, lo que quiero señalar con esto es que ahí, en el debate de las Cortes, hubo una serie de intervenciones, fundamentalmente, quiero recordar la del diputado Rufián, de Esquerra Republicana, que dijo, nosotros no somos una máquina de registrar decisiones que están en otro sitio. Nosotros somos la voluntad popular. Y por lo tanto, era un jacobino, ¿no? Se convirtió en un jacobino y dijo, por tanto, si nosotros no queremos, los únicos que participamos, la participación real de la ciudadanía está aquí, en esta Cámara, no está en los gabinetes que pueden realizar Garamendi, Yolanda Díaz, Unai Sordo y Pepe Álvarez, ¿no? Esta es un poco la historia. Bueno, que me parece que es interesante porque es un problema que define la democracia, ¿no? Es decir, y por tanto yo creo que es un tema que va muy ligado a la idea de la participación y la idea en la cual, desde mi punto de vista, me parece que la participación social a través de la representación de interlocutores sociales tiene una legitimidad política y democrática perfectamente compatible con la legitimidad que da el Parlamento como tal. Bueno, esto es un elemento. Pero claro, y creo que me estoy enrollando demasiado, ¿verdad? Pero no pasa nada porque vosotros me lo permitís todo, pero voy a ser más... Claro, la consecución del trabajo decente, hemos visto que, pues crear una norma que permite el trabajo decente, ¿no? Bueno, pero más allá de ese espacio público estatal, más allá del poder público, lo que hay que ver, y también se ha dicho en la introducción, que ese tipo de construcción se tiene que realizar en la práctica, en la realidad social, ¿no? Y esa participación en la práctica, en la realidad social, se confronta mientras que antes hemos hablado del poder público, ahora sería el poder privado, ¿no? El espacio del poder privado, el espacio de la empresa, ¿no? Donde nuestra Constitución establece en el artículo 129.2 que debe haber una participación en la empresa. Es un artículo muy interesante porque nunca se desarrolló. Y entonces los grandes artículos de la Constitución son en muchas ocasiones artículos no desarrollados, como el artículo 47, por ejemplo, ¿no? Como tal. Entonces, es decir,
solamente se ha traducido en la creación de órganos de representación de carácter electivo, comités de empresa y delegados personales. Y esos órganos, ¿qué sucede? Están dotados de derecho de información y consulta, pero esos derechos de información y consulta no impiden ni ponen en cuestión la capacidad de decisión unilateral del empresario. Es cierto que los someten a un procedimiento, ¿no? Los procedimentalizan ese poder y, por tanto, el poder no es un poder bruto, no es un poder como antes, no es un poder en su máxima expresión de violencia, ¿no? Sino que tiene que tener un cierto cauce, ¿no? Y eso es una cosa interesante. Pero, en cualquier caso, no impiden ni ponen en cuestión, como digo, la decisión unilateral del empresario. Lo que sucede es que esos derechos de información y consulta son funcionales, son instrumentos claros para la acción sindical. Y esto es lo más importante. Es decir, los derechos de información y consulta lo que posibilitan es la entrada en acción de derechos como la negociación colectiva y fundamentalmente como el derecho de huelga. Porque el derecho de huelga aquí de nuevo es el gran corrector, en un momento dado, el que permite en muchas ocasiones cambiar una situación, una correlación determinada, introducir nuevos derechos, ampliar determinados espacios de regulación colectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cualquier caso, claro, depende siempre de la correlación de fuerza, pero quiero señalar que el derecho de huelga debe configurarse ante todo como derecho de participación, un derecho de participación de las trabajadoras y de los trabajadores, ¿no? Y es un derecho de participación que está muy ligado al proceso de gradual consecución de la igualdad sustancial del artículo 9.2 de la Constitución. Y esto lo dice sencillamente el Tribunal Constitucional, no soy yo el que lo digo, ¿no? Sino realmente es el derecho de huelga trasciende el espacio organizativo de la empresa, trasciende el contrato, la relación contractual, y se sitúa en una idea, que es la idea, por otra parte, de un Estado social, en donde, digamos, hay una tendencia, ¿no?, a la progresión en derechos, a la remoción, en definitiva, de los obstáculos que impiden la emancipación, ¿no?, de los y las trabajadoras, ¿no? Y esto yo creo que es un elemento que siempre tendríamos que tener en el este, ¿no? Ahora bien, por tanto, lo que quiere decirse es que para conseguir el trabajo decente en los lugares de trabajo hay que exigir o hay que favorecer la participación de las trabajadoras y de los trabajadores en la acción colectiva y sindical. Es decir, no existe, en definitiva, una posibilidad de lograr trabajo decente si no es a través de la mediación colectiva del sujeto sindical. No existe, eso es evidente, ¿no? Es decir, puede haber un tipo como es lógico, de garantía individual de determinados derechos, pero la idea de lo que podría ser la consecución, el logro, la idea dinámica, ¿no?, de los derechos, de ir consiguiendo derechos, fundamentalmente está ligado a la vertiente colectiva y está ligado al sujeto sindical. Lo cual implica fomentar, y esto ya no es derecho, ¿no?, fomentar la implicación real de las trabajadoras y los trabajadores. Lógicamente, eso lleva consigo que fenómenos de burocratización sindical deben ser, dejados de lado, eliminados, o por lo menos, ya sé que es muy difícil en muchas ocasiones, pero deben ser no privilegiados, ¿no?, o no permitidos en algún momento. Y luego creo que hay otro elemento fundamental, y también lo dice el Tribunal Constitucional, y es la solidaridad, promover la solidaridad intersindical, ¿no? Es decir, porque hay sectores en donde el trabajo decente está perfectamente logrado por la correlación de fuerzas, por una trayectoria histórica, etcétera, pero hay otros sectores que están atrasados, ¿no? Y entonces la solidaridad intersindical es una solidaridad muy importante, ¿no? De hecho, el Tribunal Constitucional legaliza las huelgas de solidaridad fundamentalmente sobre esa base, porque dice el sindicato, sin la idea de solidaridad entre las distintas ramas, no tiene sentido, ¿no? Bueno. Bien, tercer elemento. ¿Es posible una participación democrática en la empresa? Es decir, ya no solo un problema. Y entonces, ¿podemos construir el tema de la participación desde la exigencia democrática? Entender que la democracia tiene también que penetrar en la empresa. Y entonces esto también me conduce a un informe que bien conocéis, que ha realizado por encargo del Ministerio de Trabajo
ha realizado la profesora Isabel Ferreras y en la que hemos participado una serie de laboralistas, y en donde, bueno, pues se dice que se quiere desarrollar el artículo 129.2 de la participación de las trabajadoras y trabajadores en la empresa. Y esto es un tema que queda un poco de lado, no voy a insistir en eso, pero en donde fundamentalmente se busca ampliar y fortalecer la negociación colectiva en lo que se llama los derechos de consulta, creando espacios reales de codecisión y, naturalmente, crear en la empresa, esto es una cosa muy europea, órganos de gobierno, participación de los trabajadoras y trabajadores fundamentalmente participación de las trabajadoras y trabajadores a través de los sindicatos, ¿no? En los órganos de gobierno de la empresa, ¿no? Un tercio, un medio. Hay toda una problemática ahí muy interesante sobre ese tema, ¿no? Porque es la problemática de codeterminación. Pero en aras al tema lo dejo de lado, pero es interesante para el debate, ¿no? Es decir, la participación social que hemos visto es muy importante lograrla, también trasladarla a los órganos de gobierno de la empresa, ¿no? Y esto es un tema. Bueno, último tema. Y esto es cuando yo me acuerdo, había un colega nuestro que decía que le gustaban mucho las palabras, y dice, encaminándome al final. Pero eso generaba, por otra parte, entre el público una falsa imagen, claro. Decía, bueno, por fin va a acabar. Era mentira, claro. Se encaminaba, pero el camino era largo y imaginaron, ¿no? Pero, en fin, yo espero que sea una cosa más breve. Bueno, estamos hablando de cómo la participación social ha logrado un marco normativo que crea el trabajo decente. Cómo la acción sindical garantiza y amplía ese marco de trabajo decente en el espacio de empresa. Pero, y no solo eso, sino decimos, bueno, y además la idea de la democracia es la idea de la participación y, por lo tanto, la idea de la democracia es la participación también en los órganos de gobierno de la empresa. Perfecto, hasta ahí todo muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo retenemos lo logrado? Ese es otro problema. Sí, nosotros hemos llegado a un sitio, queremos llegar a otro, pero la vida hace que de repente lo conseguido no necesariamente es es permanente, ¿no? Sino que puede ser revisable, ¿no? Es decir, la reversibilidad de lo obtenido, ¿no? La idea clásica de las contrarreformas laborales, ¿no? Aunque el lenguaje le llame las reformas, realmente son las contrarreformas laborales, ¿no? Bueno, esto es un mundo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando en un momento dado el poder público rompe el diálogo social y decide ir atrás, ¿no? Ir hacia atrás? Hemos conocido, en nuestra experiencia española, muchos momentos de este tipo, ¿no? Pero el problema, que quizá es mayor, es si ese cambio lo que quiere es revertir no el contenido del trabajo, sino los cauces participativos. Es decir, imaginemos, ¿no?, que existe una situación parlamentaria de mayorías parlamentarias que decide no solo un cambio en el contenido de la regulación laboral, sino fundamentalmente un ataque a los sujetos que vehiculan la participación de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, un ataque al llamado sindicalismo de clase, ¿no? Por ejemplo, rebajando el espacio organizativo colectivo. Por ejemplo, modificando el título segundo del Estatuto de los Trabajadores de manera que los comités de empresa solamente se realicen en las empresas que tengan más de 250 trabajadores. Por ejemplo, restringiendo el crédito de horas y, por tanto, en muchas ocasiones imposibilitando la idea de liberados sindicales. Por ejemplo, eliminando la participación institucional de los sindicatos más representativos. Y, naturalmente, reconduciendo la negociación colectiva a la empresa, eso ya lo conocemos, o restringiendo, ampliando los límites, judicializando de manera restrictiva con unos tribunales en donde hoy la mirada hacia el conflicto es una mirada siempre de desconfianza, etcétera, ¿no? Es decir, ese tipo de actuaciones no son actuaciones que se puedan... ¿Cómo se van a presentar? Se van a presentar como restricciones no de los derechos fundamentales de los trabajadores, sino como restricciones
de unos sujetos que son sujetos colectivos sobre los que se va a echar, a los que se va a achacar, naturalmente, de su carácter absolutamente privilegiado, su carácter, en definitiva, no representativo, etc. Es decir, es más difícil, digamos, luchar contra la reversión de estos cauces de participación que contra lo que son reformas, imaginemos, de abaratamiento de despido, etc., ¿no? Esto es un tema, y me temo, con gran clarividencia, como natural, porque todos los ejemplos que os he puesto vienen de las plataformas del Partido Popular y de Vox, y de decisiones del gobierno del Partido Popular y Vox. Por lo tanto, si el Dios de los obvios no lo quiera, en un momento dado, este tipo de gobierno se formaliza, el ataque fundamental va a ser a los cauces de participación, no solo al problema de los contenidos, sino que fundamentalmente se va a atacar al mediador, a la mediación colectiva y sindical. Por lo tanto, la defensa del sindicato y la defensa del mecanismo de representación es un elemento muy importante, desde mi punto de vista. Propedéutico, que diría también un amigo mío médico, ¿no? Es decir, naturalmente requiere un trabajo largo sobre lo que es el conjunto de los trabajadores. ¿Sí? Sobre el tema, lo sabemos, lo conocemos, la asamblea como un elemento de dinamización grande, no solo los canales de comunicación típicos, sino la asamblea como espacio de debate, espacio de discusión como tal. Y la reivindicación de la representación del sindicato como representación general de todas y todos los trabajadores, no solo como representación de los afiliados y afiliadas, que es cierta y que es importante, pero que ante un ataque al sindicato es necesario demostrar que el sindicato no es solo de los afiliados, sino que el sindicato es el sindicato de todas y de todos, ¿no? Y que es la representación como tal, ¿no? Bueno, por lo tanto, actualmente esa previsión es una previsión pesimista, ¿no? Que yo realmente no creo que pueda llegar a hacerse, pero que aparece en el horizonte, y que aparece en el horizonte fundamentalmente dado una geopolítica, una situación geopolítica determinada, dado en definitiva el crecimiento exponencial de lo que son los planteamientos de la ultraderecha, ¿no? De la ultraderecha, que es una ultraderecha iliberal, en donde en definitiva el autoritarismo, el liberal autoritario que lleva consigo la derecha, se encuentra que no tiene límites, ¿no? Se encuentra, y que naturalmente en materia económica es puramente neoliberal, o sea que tiene todo lo peor, ¿no? Lo peor de cada casa, como es lógico. Bueno, es decir, sin embargo, esa previsión de futuro yo creo que no se debe leer como un destino, digamos, un destino irremediable, ¿no? No, por el contrario. Yo creo que el sindicato tiene que estar alerta ante este tema y no confiarse en que, en definitiva, la capacidad de respuesta del sindicato puede siempre y en todo caso vencer este tipo de obstáculos, ¿no? a la consolidación del trabajo decente. Es cierto que la capacidad de movilización del sindicato es grande, es cierto que los sindicatos en España es posiblemente la organización social que tiene un mayor arraigo, pero es necesario en este caso trascender esa idea de la fuerza del sindicato como organización voluntaria de adhesión de trabajadores para que se convierta cada vez de una manera pública que visibilice su función de representar a la generalidad de los trabajadores, ¿no? Solo así, desde esta manera, creo que se conseguirá, como podríamos llamar, no solo, iba a decir, cultivar, ¿no?, la idea del trabajo decente, cultivar el trabajo decente, ampliar, en definitiva, esa idea decisiva de que el trabajo requiere espacios de autodeterminación social, espacios de autodeterminación colectiva y, en definitiva, debe tender en ese proceso hacia la igualdad sustancial, debe tender, en definitiva, hacia un horizonte igualitario, ¿no?, que es, en definitiva, lo que nos mueve como juristas, como sindicalistas y, en definitiva, como ciudadanos. Y ya con esto os dejo, como dice aquel, os dejo en paz, esperando naturalmente que podamos luego tener un debate, pero sobre todo agradeciéndoos la atención prestada, que para mí es muy buena.
dije que era menos, ¿eh? Bueno, podéis participar en el debate cuando queráis. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión, mira. Sí, voy a comenzar yo. Venga. Bueno, Antonio, gracias una vez más por estar aquí y compartir este espacio de la edición laboral. Y bueno, está claro que nos preocupan algunas cosas, pero yo según te iba oyendo hablar, iba pensando que iba a provocarte con una pregunta, pero que de alguna manera te me has adelantado, pero ya voy a ponerlo sobre la mesa y quiero que me digas tu opinión clara y real sobre esto. Yo cuando te he oído hablar que la presentación unitaria no es solo la importancia de la información y consulta, sino que realmente es la puerta a la articulación de la acción colectiva, me pregunto, la ponencia política que aprobó el PP en el año 2025, o sea, que ya tiene un año de vigencia y que no sé por qué razón ha pasado con esa percibida, tiene una frase, porque es solo una frase, pero que si uno se pone a mirarla, a mí me vuelve loca, que es los 50 son los nuevos 250. Lo cual quiere decir que todos los umbrales que conocemos en nuestra legislación laboral, que están en 50, pasarían a 250 trabajadores, incluido el comité de empresa, planes de igualdad, planes LGTBI. Entonces, claro, si ya no hablo de los umbrales, pero solo de participación, si los vamos a subir de los 50 a los 250, ¿en qué escenario va? O sea, eso no lo voy a decir, pero quiero decir, reflexionar sobre una frase tan sencilla que mueve un umbral en una frase de cara, yo bromeaba con Alejandro y decía, así es para una camiseta, ¿no? Los 50 son los nuevos 250, parece que es algo que nadie se toma en serio. Pero claro, subir el umbral de 50 trabajadores a 250 en participación y en eso y lo que supone para la construcción de la acción colectiva, no sé hacia dónde vamos y no sé en qué medida realmente eso te preocupa. Bueno, lo que te hago así, pero claro, yo que me he leído la ponencia política y llevo masticando unas semanas, pues me genera muchísimo vamos, no conflicto, quiero decir, pero que nos va a generar muchísimos conflictos y que tenemos, no sé, vale, eso, que no sé cómo lo ves tú y con una, quiero decir, que sé que lo has manejado porque además ahora mismo lo acabas de decir, pero que bueno, yo cuando lo he leído y me extraña que no estemos ni hablando ni debatiendo ni mirando las implicaciones reales que tiene, porque ya no es solo eso los comités, no son planes de igualdad, planes de LGTBI, todo lo que son instrumentos al menos de participación, ya no sé si de democracia de la empresa, pero al menos de participación real, porque ya ni siquiera lo que planteabas tú, ni siquiera el procedimiento. O sea, se nos está yendo también eso, no solo la intervención, entonces bueno. Sí, vamos, entró en el programa del Partido Popular y más recientemente se reunió este hombre, Feijóo, con empresarios catalanes. Y los empresarios, y esto fue ya en el 26, yo creo que fue en la primavera del 26. Y los empresarios catalanes, cuando habló de los 150 y tal, le vitorearon. O sea, fue vitoreado como es natural, porque además sabemos que el empresariado catalán ha sido muy activo en la derrota de la jornada, de la reducción de jornada, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. Claro, la propuesta, si es que se lleva a cabo, lo que viene a querer decir es, no, hombre, eso no quita que el sindicato no actúe. O sea, el sindicato puede actuar siempre. No es sí, yo no soy uno antisindical. Yo lo único que quiero es restringir la comité de empresa, restringir la organización de la representación de los trabajadores a las grandes empresas. El resto, pues naturalmente que actúe el sindicato. Y además eso también va ligado a algunos otros elementos muy importantes, y es cómo se mide la representatividad sindical. Por ejemplo, este es el otro punto, es decir, ¿cuál es la representatividad sindical? ¿Dónde se mide? Pues nosotros en principio hoy tenemos desde los 6 hasta los millones, tenemos siempre posibilidad y eso implica por tanto, es un ataque directo al sindicato, pero se presenta como un ataque, ¿cómo podríamos llamarle? Como una racionalización, ¿no? Como una racionalización de tal manera que es una opción técnica en la cual la organización de representación de los trabajadores se debe concentrar en las grandes empresas. Pero eso se debe, decías, no, pero esto no, ¿por qué no se habla, no? Bueno, pues porque no se habla de nada. ¿Sí? Es decir, ¿no? Porque la invisibilidad
de los problemas laborales, de lo que es el trabajo, es generalizado. Es decir, si uno entra y ve cualquier tipo de programa televisivo, incluso los afectos al gobierno y como diría yo, a la putrefacción, etcétera, etcétera, bueno, pues se ve claramente que solo hay unos temas. O sea, solo se habla de unos temas. De lo demás no se habla nunca. Es decir, el problema, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos claros. La reducción de jornada obtuvo en la mayoría de la población una aceptación grande, ¿no? Pero no se puede luego utilizar como un elemento político. Bueno, sí, hemos sufrido una derrota política, pero vamos a conseguir... Porque digamos, lo que es el espacio comunicativo queda absolutamente expulsa de lo que son los temas que interesan a la ciudadanía, expulsa todo lo que es la reducción del tiempo de trabajo. Es decir, compatibilizar el tiempo de trabajo y el tiempo de vida no interesa. Y como no interesa, pues lógicamente la gran mayoría de las personas pues no vuelven. Pasa exactamente igual con el tema de la prórroga de la vivienda, ¿no? Que es exactamente igual. Es decir, entonces, desde ese punto de vista, por eso digo que la participación social a través de la mediación sindical es muy importante, pero también es cierto que se encuentra con dificultades extremadamente grandes, ¿no? De tal manera que todo el problema de la participación y de la democracia se traslada a lo que es al tema de los sujetos de los partidos, ¿no? Es el partido político el gran protagonista, para bien y para mal, pero es el partido político, continuamente hablamos de eso. No se habla, es decir, se queda en sordina y en muchas ocasiones, se le echa tierra encima, ¿no?, a este tipo de temas. Pongo una última cuestión para ya, dado mi incontinencia verbal, poder ir adelante. Por ejemplo, resulta que los sindicatos europeos se concentran en un acto muy interesante en Vista Alegre, se concentran en junio y hacen una inmensa asamblea. Y no sale en ningún medio, en ninguno. Es decir, ¿y por qué no sale eso? ¿Por qué? ¿No tiene interés que haya 16.000 personas que hayan venido de toda Europa para hablar, criticar, evidentemente, la deriva hacia el rearme de la Unión Europea, la necesidad de un nuevo pacto social, etcétera, etcétera? Algo que yo creo que es fundamental para todos nosotros, ¿no? Bueno, pues eso no sale. Este es un poco también lo que nos lleva un poco a pensar, ¿no?, a reflexionar, ¿no? ¿Por qué se quiere sepultar esa vía de participación, ¿no? Y si se sepulta esa vía de participación y se aminora, evidentemente, la capacidad de modificar el trabajo docente, el contenido del trabajo docente, se amplía de manera desmesurada, ¿no? Pero yo creo que hay que distinguir siempre entre la participación social, es decir, en el nivel social, las prácticas de participación y la institucionalización de esas prácticas, ¿no?
Entonces, voy a poner un ejemplo clásico, es el tema, ¿cómo actuamos, cómo se logra la participación con un colectivo determinado, que es el colectivo X? Imaginemos, fueron los riders, pero podemos pensar ahora las trabajadoras de hogar, etc. ¿Cómo participamos? ¿Cómo conseguimos eso, ¿no? Esto es un tema, y esto en un momento es un tema previo. Y el sindicato tiene que entender cómo hacer unas prácticas sociales de participar y que esto. Luego ya eso se institucionalizará, lo que sea. Podemos hacer que en un momento tengan elecciones o no tengan elecciones, da igual, pero es un evento previo. Por lo tanto, a la primera parte de tu pregunta, yo creo que el sindicato, por definición y por excelencia, tiene necesariamente que fomentar nuevas formas de participación. Estoy pensando ahora con los inmigrantes, el tema de regularización. Es decir, hay siempre una cierta originalidad. El sindicalismo, que no está muy bien visto, como digo, en muchos sitios, es una gran fábrica de experiencias. Es decir, hay experiencias negativísimas, pero hay también experiencias muy positivas. Y de esas experiencias positivas es de donde se nutre la capacidad de acción del sindicato. Entonces, por tanto, ahora, segundo tema, otras formas de participación. Hombre, yo creo, por ejemplo, que bastaría también una cierta reforma del título segundo para conseguir que a través de la negociación colectiva, a través de una serie de elementos, no sea solo el centro de trabajo la unidad electoral, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues podríamos conseguir más amplitud. Y por lo tanto, y hay ya escrito mucho sobre esa reforma del título segundo del Estatuto. Hay muchísimos de los aquí presentes que han hablado de eso. O sea que, es decir, que hay posibilidad de ajustar ese tema. Pero lo que a mí más me interesa de tu pregunta es la primera parte, es decir, cómo el sindicato se puede plantear en un momento dado nuevas formas de movilización, de participación. ¿Eso qué lleva consigo? ¿Cuál es el enemigo fundamental de eso? La rutina. ¿No? El gran enemigo es la rutina de todos nosotros, todos como profesores, como abogados, como tal. Es decir, es más difícil buscar nuevas vías que no seguir el camino trillado, ¿no? Porque es lo que siempre hemos hecho y es más sencillo, ¿no? Pero, dicho eso, y evidentemente, bueno, pues esto, yo creo que la respuesta, al menos es la que he intentado esbozar ahora, ¿no? Cuando dicen los 50 son los nuevos 250, yo lo entiendo al revés. Yo diría, entendería más que dijeran los 250 son los nuevos 50. No, porque me parece que vale. Los umbrales para empezar a 50 trabajadores de la relación laboral pasarán a ser. Claro, pues los 250 son los nuevos 50. Pero bueno, vamos a ver. Eso es una cuestión ya de la sinapsis del neuronal, no de cada uno, ¿no? Pero aparte de la cuestión, digamos, gramatical y semántica, yo me sorprende un poco, aunque no me sorprende tanto. Es verdad que la capacidad de influencia de la doctrina laboralista, pues la tienes tú y dos más. Los demás, pues son unos pringados a los que nadie lee ni hace caso. Pero es que llevamos, y no lo acabas de decir, no solamente Diego, yo y alguno más, Luis y muchos de los que estamos aquí, hay análisis doctrinales muy solventes, con muchísima autoridad desde hace 20 años, diciendo que el título segundo, hacia donde tiene que caminar, no es hacia los 250 ni hacia los 500, es hacia la atomización de las fórmulas organizativas del trabajo, hacia que 50 realmente hay muy pocas empresas en España. Eso cuando explico el título segundo, digo, bueno, el título segundo está ahí, está muy bien, a vosotros os es muy funcional, estoy refiriendo a los sindicatos, desde el punto de vista de la medición de representatividad, y parece que no se puede hablar de alterar el criterio de medición de la representatividad, porque es juez un poquito, pero la traslación práctica es como cuando dices, bueno, movilidad geográfica, oiga, pues tengo una mercería en la calle un día, ¿qué movilidad geográfica me está contando usted? ¿No? El título segundo, ¿a cuántas empresas de verdad se puede aplicar en España? Incluso algunas de las que se puede aplicar no se aplica, porque por
pues ni siquiera se promueven elecciones, ¿eh? Aquí las hizo Dupont cuando en la reforma laboral lo de las comisiones ad hoc era un lío bárbaro y dijeron, bueno, pues nosotros no tenemos comité porque no nos hace falta, pues ahora sí nos hace falta. Y casi fue la empresa la que promovió el procedimiento de implantación sindical, ¿no? Pero bueno, De hecho, sin implantación sindical están bloqueados algunos sistemas de modificación. Entonces, es donde ven la necesidad. Llevamos unos cuantos años diciendo que el futuro segundo hacia donde debe caminar, hacia donde debe encaminarse, es hacia la superación de la unidad electoral centro de trabajo y hacia la superación de umbrales y hacia la posibilidad de agregar, de sumar, de conformar unidades interprovinciales geográficamente amplísimas o incluso multiempresariales, yo que sé. De la misma manera que se consorcian los servicios de prevención en los polígonos industriales o en los parques empresariales, pues a una fórmula de participación de los trabajadores multiempresarial. ¿Qué sé yo? Hemos intentado inventar muchas cosas. Entonces, a mí lo que me alucina es que de pronto alguien diga que todo esto, que es lo que la doctrina es laboralista, hasta donde yo conozco, porque no se me ha escapado que haya algún laboralista diciendo que la unidad electoral tiene que ser a partir de 250, no sé qué think tank tiene el PP, ¿no? Desde este punto de vista. Me parece increíble que estemos anticipándonos a un riesgo consistente en que lo que llevamos diciendo 20 años va a ser justamente lo contrario. No sé, me rompe un poco la cabeza. Muy brevemente, porque estamos todos de acuerdo con eso. Primero, no te preocupes porque ya habrá, si eso sale adelante, ya habrá algún laboralista que lo defienda, no hay problema. Eso siempre hay, o sea que siempre no. Pero al margen de eso, ahora hablamos. Al margen de eso, el problema fundamental de esta idea es que, como es natural, tú lo que señalabas es que la doctrina laboralista ha adoptado, ha reflexionado sobre el título segundo, etcétera, pero ¿a quién le interesa? O sea, ¿le interesa al Partido Popular eso o no? El Partido Popular tiene un interés que es un interés político, ¿vale? Y entonces es una decisión política, le da exactamente igual. Ya llegará luego varios servicios jurídicos, vaya tal, que ya nos digan tal. Ya Francis Lefebvre nos insistirá. En fin, no hay problema. Por lo tanto, ahí no. Pero pensar que eso es normal, porque, por ejemplo, solamente sale a nivel laboral, cosas importantes laborales, cuando ahora, en un momento dado, vemos el gravísimo problema, el grito de dolor de las empresas ante el absentismo, ¿no? Y realmente ese es el único, es decir, de la jornada de trabajo no se ha hablado. De tantas y tantas cosas del nivel salarial no se habla de nada. Pero, sin embargo, sí conocemos perfectamente que los trabajadores no quieren ir al trabajo porque están enfermos. Y entonces, claro, que eso todos sabemos que es mentira y que son vagos, etcétera. Pero bueno, eso está ahí y ya está. Eso es un tema. Por lo tanto, paciencia, buenos alimentos y lo que más interesa, bueno, pues el oponerse a ese tipo de temas, ¿no? Es decir, si hay nuestro sistema es un sistema imperfecto. Vuelvo a decirte que también es cierto que hay muchos delegados de personal en pequeñas empresas, ¿eh? O sea, no es cierto que como hay tantos millones de empresas, pero hay muchos delegados de personal. Es más, Comisiones Obreras y UGT son más fuertes en las pequeñas empresas, o sea, tienen más delegados. En las empresas de entre 10 y 25 trabajadores que en adelante. Digo en cuanto, es decir, hay mucha gente que, y lo sabéis los que hacéis elecciones sindicales, que vais a las pequeñas empresas, o sea, que hay gente que va a la empresa. Pero que es evidente que ese mecanismo es un mecanismo que tiene que transformarse y reformar, perfectamente de acuerdo. Ahora, eso será, de nuevo, es un elemento que mejora los cauces de participación, ¿no? Y por lo tanto es un elemento que queda pendiente. Me parece que... Bueno, de todo, muchas gracias por la ponencia porque me ha resultado muy interesante. A ver, hablabas al principio de que los partidos de izquierdas en la actualidad ya no destacan al trabajador o trabajadora como elemento central y la perspectiva de clase como que la dejamos para otro día. Y luego, esto quiero enlazarlo con lo que comentabas al final, de que según la agenda que viene, los partidos de derecha, extrema derecha, el sindicato debería estar alerta y no confiar únicamente en el poder de movilización, que evidentemente lo tenemos, sino anticiparse y trascender. Y que los trabajadores
que no están organizados sindicalmente también sientan al sindicato como propio. Ese discurso de los partidos de izquierda, en el que están figuras que muchas de ellas son afiliadas a nuestro propio sindicato, no están haciendo un flaco favor con a esa tarea que decías después, con ese discurso que diluye la perspectiva de clase y el sentimiento de pertenencia al final por querer llegar a toda la ciudadanía, por intentar llegar a todo, no están haciendo precisamente lo contrario. No sé si me expliqué con claridad. Muy bien, es una pregunta-respuesta, que es la pregunta, ya lleva consigo la respuesta, pero yo voy a insistir en otra. Primero, yo creo que hay un elemento que es histórico, elemental, ¿no? Es decir, que en un momento dado los partidos obreros se van transformando en partidos de ciudadanía, en donde el elemento... Yo lo que más me molesta de esta situación no es eso, que eso me parece bien, sino que, como he intentado señalar, en lo que se llamaría un poco el proyecto político, ¿no?, el elemento trabajo no obtenga la relevancia que creo que debe tener. Y entender que el elemento del trabajo, que sería el trabajo, hoy aquí estamos hablando de trabajo decente, vamos, el trabajo como un punto central en la cohesión social, un punto central en un proceso de emancipación en general, ¿no?, de las personas y de la propia ciudadanía, que no tenga el relieve fundamental, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo de lo que creo sobre este tema. Y yo creo que es difícil encontrar un momento en el que en la historia de la España democrática en donde hayamos tenido una acción legislativa en favor de lo que sería el trabajo decente, más que en estos últimos años. Yo creo que hemos tenido en estos años realmente una acción legislativa de ampliar derechos, ampliar sujetos, etc., ¿no? Bueno, pues sin embargo yo no veo eso, no veo ese tema, salvo en algunos puntos muy graves, salario mínimo, etc., no veo que en el discurso de la nueva política tenga mucho relieve eso. Es decir, tiene más relieve elementos de protección universal, otro tipo de reivindicaciones que son muy interesantes, pero no sé, yo, como yo soy un anciano de la tribu, pues para mí realmente me echo en falta que justamente uno de los elementos en donde la izquierda en general, ha demostrado que ha hecho cosas y que ha cambiado la vida de la gente es justamente en el trabajo, ¿no? Y donde realmente los sindicatos han desarrollado y tal, es ahí, ¿no? Entonces, y sin embargo yo creo que eso queda como, bueno, bien, está muy bien, pero lo más importante es otro tipo de reivindicaciones que, insisto, son reivindicaciones fundamentales, pero no me parece que sea... Y entonces eso es lo que yo me parece que deberíamos, ¿no?, las fuerzas políticas que se reclaman de la transformación social, etcétera, deberían alimentarlo como un patrimonio muy importante, ¿no?, porque es un patrimonio, yo creo, interesante. Y no solo fijarse, que me parece bien el tema del salario mínimo, etcétera, sino muchas más cosas que se han ido consiguiendo, ¿no? Y además cosas muy interesantes que afectan a elementos ecológicos, que afectan a elementos, digamos, de lo que es la transparencia retributiva, el tema es decir, a través del trabajo yo creo que se puede recomponer una misión de ciudadanía y una visión de transformación social, ¿no? Y eso es lo que me parece. Al margen, y luego el problema de fondo de decir, bueno, hay una clase a la que representar o no, ¿no? Y esto es el otro punto, ¿no? Si merece la clase social ser representada o no. Este es un poco pero eso es otro tema, ¿no? ¿Vale? Volviendo al tema de la unidad electoral, la empresa en lugar del centro de trabajo, yo creo que la doctrina que lo ha tratado, ahí somos unánimes defendiendo. Y sin embargo, me parece que estamos fracasando convenciendo a los sindicatos, porque los sindicatos me dan la impresión de que han hecho un cálculo numérico y han dicho, vamos a perder representantes, no nos
criterio preferente al criterio empresa. Pero hagámoslo disponible y permitamos que en aquellas que siguen existiendo empresas tradicionales donde el centro de trabajo continúa teniendo peso, mantenga el centro de trabajo como unidad referente. Y hay todavía fábricas, aunque queramos que no existen todavía fábricas y existen centros de trabajo grandes, permitamos que ahí sigan existiendo. Entonces decirle, volver a hacer el cálculo y veréis cómo el cálculo sale muy favorable. La otra cuestión que me gustaría preguntarte es la relativa al reconocimiento del derecho de huelga por parte del Comité Internacional de Justicia, porque es un tema que yo creo, tú lo has resaltado, es especialmente importante y ha pasado un poco inadvertido. ¿Por qué ha pasado un poco inadvertido? Porque es como decir, bueno, pues si nosotros tenemos ya nada menos que nuestra Constitución española el derecho de huelga, a nosotros no nos aporta gran cosa. Bueno, pues a lo mejor sí, esto es, primero afianza y en segundo lugar, es que esto puede tener un recorrido adicional y esto es lo que te pregunto a ti. ¿Qué recorrido adicional tiene esto? Porque ahora mismo ha sido el derecho de huelga forma parte del convenio de libertad sindical de la OIT, pero esto después tiene que completarse. ¿Y cómo vamos a completarlo? Porque ahora vienen los problemas de detalle que al final a veces nos ocurre, pero que acaban siendo más importantes. Y las modalidades de huelga. Y el esquirolaje también va a estar atacado por el reconocimiento del derecho de huelga. ¿Y cómo articulamos esto de que no se quede en una pura declaración programática, lo llevemos al terreno concreto? Y al hilo de eso que tiene que ver con él, no hemos perdido la oportunidad de modificar la ley de la huelga y el reglamento de elecciones. No hemos perdido ese... Tiene que ver con lo que le está comentando en esos dos aspectos precisamente. Me parece terrible que llevemos con el mismo reglamento desde los años 80 y con la ley de huelga... Bueno, la huelga no O existe. sea, es del 77. No existe, o sea, la verdad. Bueno, primer elemento de tal. Sí, yo creo que uno de los... en este, pensemos también en el contexto, ¿no? Como diría aquel, vamos a darle el contexto. Y es que la reforma laboral fundamentalmente tenía que ser una reforma sobre el contenido, ¿no? Sobre el problema clásico. Acordaos que nosotros hablamos de derogar la reforma laboral y, por lo tanto, había que hablar sobre lo que había sido las reformas del 2010, 2011 y 2012 como un elemento fundamental. Luego ha habido otro tipo, bueno, luego era la crisis tremenda, por lo tanto había que conseguir un tipo de mecanismo que salvara el empleo, bla, 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 bla. Luego vino todo el resto de... Pero la otra gran reivindicación es siempre también sobre los contenidos. Y no se abrió a la posibilidad de decir, bueno, vamos a ver, podemos hacer una mesa concreta y además en donde naturalmente los sindicatos serían los que pudieran incluso hacer una especie de autoacuerdo que luego pasara al gobierno, ¿no? Es decir, podemos reformar el título segundo del estatuto. Eso sería un tema evidente. Pero no se dejó porque yo creo que las urgencias eran mayores y tampoco el sindicato entendió que era prioritario en ese momento. Esto lo creo. Ahora, eso está pendiente. Posiblemente hoy no estamos en unas de las mejores condiciones para hablarlo, ¿no? Pero bueno, pero eso es un tema. El segundo tema es el tema de la huelga. El tema de la huelga, hombre, vamos a ver, es mejor mantenernos como estamos como aquello, ¿no? Virgencita, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, normalmente la última posibilidad fue en el año 92, ¿no? Cuando se llegó al acuerdo entre el Grupo Parlamentario Socialista y los dos sindicatos, ¿no? Pero al perderse eso en las elecciones del 93, pues claro, el problema yo creo que todo el mundo está cómodo en el sentido de que sabes, cómodo de aquella manera, en que sabes que hay una judicialización que te permite administrar según como quieras en el sector de lo privado el tema de la huelga con riesgos enormes, pero en el sector público el autoritarismo de Estado es feroz y por lo tanto ahí tienes una capacidad clara de impedir o controlas, gobiernas tú los efectos de la huelga. Por lo tanto, ese es otro tema. Pero claro, el tema que dice Jesús es el tema de la Corte Internacional de Justicia. A la Corte Internacional de Justicia, en principio, le iban a proponer, como bien sabes, dos cosas, ¿no? Una,
El convenio 87 de la OIT puede tutelar el derecho de huelga, o sea, la primera, que es la que consigue. Y la segunda es, bueno, y esa tutela implica también una referencia, y hablaba del tema de las modalidades de huelga, del tema de modalidades, etc. Y eso, sin embargo, yo creo que por una especie de intentar centrar el problema y posiblemente pensar que ese fallo es 10-4, ¿no? O sea, hay cuatro magistrados que entendieron, 4 magistrados de la Corte Internacional de Justicia, que entendieron que el convenio 87 no protegía el derecho. Entonces, posiblemente, para evitar mayor fragmentación, entiendo yo, que la OIT, porque el grupo de trabajadores era el que estaba más interesado en saber qué era lo que iba a suceder. Entonces, lo concentraron sobre eso. Pero claro, ahora queda un elemento, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los efectos de ese? Bueno, yo creo que los efectos más importantes entran dentro de la propia OIT, es decir, el comité de expertos, el comité de normas y el comité de expertos pueden en un momento de ahora ya entrar a verificar las violaciones al derecho de huelga y, por tanto, meterlo en esa lista que sacan anualmente ante la conferencia de cuáles son las violaciones más importantes, meterlo ahí. Además de eso, debemos decir que la doctrina del Comité de Libertad Sindical no es tampoco una doctrina avanzada en materia de huelga, o sea, es una bastante restrictiva en el tema de tal. Pero yo creo que eso donde más interesa, en principio, es en países de América Latina, en donde el derecho de huelga es un derecho bajo sospecha continua. Por lo tanto, esto yo creo que es muy interesante. Es decir, el convenio, todos los países de Latinoamérica que tienen el convenio 87, digamos, es un empujón hacia la posibilidad. A nosotros yo creo que no incide más que, digamos, en algún momento, ¿no? Es decir, nosotros tradicionalmente, como tenemos esa separación entre el 28.1 y el 28.2, el problema es que tradicionalmente hemos entendido que el 28.2 puede tener un desarrollo autónomo respecto del de la libertad sindical. Es cierto que no hay ningún problema. El artículo 2 de nuestra Ley Orgánica de Libertad Sindical enlaza directamente el sindicato con huelga. Pero en este caso es que el enlace es total. Ahora, esa reapropiación del sindicato por parte del sindicato de la huelga permite también una cierta, digamos, legalización de modalidades del ejercicio de la huelga, modalidades que el sindicato ponga en práctica sobre el tema del derecho a huelga. Es decir, en definitiva, nos permitiría una nueva revisión del artículo 7.2 de nuestro decreto ley. No, pues no lo sé. Yo creo que, en principio, yo creo que la jurisprudencia sobre huelga la marca el Constitucional, ¿no? Y el Constitucional es el que nos está señalando y diciendo tal. Pero evidentemente que el precepto es un precepto que te permite, digamos, no revalorizar, sino colocar la figura del sujeto sindical y de su autotutela como un elemento que puede condicionar la modalidad del ejercicio también, pero también sabemos que tenemos un Real Decreto Ley en donde la interpretación, sobre todo en las huelgas de empresa, ¿no? Porque este es el otro punto, en las huelgas de empresa es extremadamente nefasta, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero bueno, para eso tendremos que trabajar, tendremos que estar estudiando un poco y mirando eso, ¿no? Pues yo sí creo, y con esto acabo, yo sí creo que la labor que hace la doctrina laboralista es una labor callada, pero es una labor muy eficaz, a pesar de todo. Una labor muy eficaz. Yo creo que es muy eficaz porque hemos construido, ¿no?, una legitimidad técnica también de un pensamiento que en líneas generales es un pensamiento que sintoniza con esta idea del trabajo decente, con esa idea de la participación colectiva como un elemento muy positivo, etc. Y eso no hay un laboralista que lo niegue, ¿no? Habrá alguno, pero no se atreve tampoco a demostrarlo muy en público, ¿no? Y por lo tanto no soy yo tan pesimista respecto a la capacidad que tenemos, la capacidad callada, ¿no?, de lo que Romagnoli hablaba de los tejedores, ¿no?, del derecho, ¿no?, que poco a poco y con modestia van enhebrando hilos y van construyendo un tapiz, ¿no?, un tapiz en el que
se despeja un futuro, ¿no? Un futuro siempre mejor y un futuro de emancipación para las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido muy interesante. Hemos aprendido un montón sobre la participación social para conseguir ese trabajo decente. Démosles las gracias al profesor Bailos por su magnífica exposición y también por estas aclaraciones que casi han sido tan buenas como la propia exposición. Muchas gracias.